Buenos días, mi nombre es Aide Peña y voy a hablarles sobre las principales emergencias pediátricas, iniciando con las emergencias respiratorias. El CRUP, también denominado laringotraqueitis o laringotraqueobronquitis, es una enfermedad infecciosa aguda de etiología viral principalmente y es una causa frecuente de obstrucción aguda de la vía aérea superior en los menores. La etiología principalmente el virus de la parainfluenza tipo 1, que representa alrededor del 75 al 90% de los casos. El cuadro clínico inicia con una sintomatología inespecífica, rinorrea, coriza, tos seca, febrícula, odinofagia y malestar general, y evoluciona en el transcurso de 24 a 48 horas, empeorando el cuadro de los síntomas y signos. La tríada clásica de la enfermedad es estridor laringio expiratorio, disfonía y tos traqueal, denominada también tos perruna. En el caso de la clasificación, se clasifica en 4 tipos de acuerdo a la severidad según la escala de Wesley, en leve, moderada, severa y falla respiratoria inminente. En el caso del tratamiento prehospitalario es importante mantener al paciente en reposo, evitar la agitación y tratar de mantener siempre al menor con la madre. Si la saturación de oxígeno baja alrededor del 95 o menos, se recomienda la oxigenación, y dentro de los principales fármacos están los corticosteroides, que representan la terapia inicial para disminuir el edema de la mucosa laringea. En el caso de la dexametasona, a una dosis de 0.6 miligramos por kilogramo, ya sea por vía oral, intravenosa o intramuscular. Y la epinefrina, dependiendo de la presentación y del peso del paciente. Otra de las emergencias respiratorias es la epiglotitis. El agente etiológico es el Haemophilus influenzae y es una enfermedad bacteriana infecciosa. Ocasiona inflamación de la epiglotis y obstrucción parcial de la vía aérea. El cuadro clínico es de inicio súbito. El paciente va a presentar dolor faríngeo, odinofagia, fiebre y va también a tener una apariencia tóxica. Va a haber una obstrucción supraglótica rápidamente progresiva. Como consecuencia, el paciente va a presentar dificultad respiratoria y cianosis generalizada. Va a adquirir una posición de trípode por la dificultad respiratoria, es decir, va a estar sentado hacia el frente con el mentón elevado y la boca abierta. Es importante en este caso el tratamiento definitivo de vía aérea. Establecer una vía aérea definitiva por medio de intubación orotraqueal o nasotraqueal, y en este caso algo típico de la enfermedad es que al momento de que realizas la laringoscopía, el paciente va a presentar la epiglotis de color rojo cereza. Otra de las enfermedades es la bronquiolitis aguda, que se define como el primer episodio de dificultad respiratoria con sibilancias de causa infecciosa en un niño menor a 2 años. Es la bronquiolitis aguda típica. El segundo u ulteriores episodios constituyen un cuadro denominado lactante sibilante recurrente. El agente etiológico frecuentemente implicado es el virus respiratorio sincitial, pero también pueden ser causantes el rinovirus, el adenovirus, la influenza A y B. La aparición de dificultad respiratoria y la auscultación de sibilancias después de un cuadro catarral son las manifestaciones principales. El cuadro típico clínico inicial, el paciente presenta malestar general, hiporexia, rinorrea, fiebre, y tras 24 o 48 horas se establece un cuadro de tos seca, taquipnea, taquicardia, dificultad respiratoria y sibilancias. También hay signos de distrés respiratorio. El tratamiento es sintomático en el hospital, pero deben de tomarse en cuenta criterios de gravedad, como si el paciente es menor a 6 semanas de edad o si la saturación de oxígeno es abajo de 92. En este caso se tiene que instalar una terapia de oxígeno. Es importante también la hidratación. Si el paciente tiene una ingesta inadecuada, se tiene que establecer un acceso venoso periférico. La posición del paciente tiene que estar arriba de 30 grados para facilitar la respiración. En el tratamiento farmacológico, los broncodilatadores solamente tienen un efecto moderado y transitorio, y en el caso de la adrenalina, que actúa como vasoconstrictor y disminuye el edema, se tiene que estar monitoreando los signos vitales del paciente, en especial la frecuencia cardíaca. Otra de las enfermedades es la neumonía, que se define como una infección aguda que afecta el parénquima pulmonar. Los agentes causales son múltiples, pueden ser intrínsecos y extrínsecos, pueden ser biológicos, en el caso del virus, la influenza y el parainfluenza, también bacterias, hongos y parásitos, y otros agentes físicos o químicos como radiaciones, humo, sustancias tóxicas que pueden desarrollar también neumonía. La clasificación, según diversos criterios con implicaciones terapéuticas, en el caso de la edad puede ser neumonía de adquisición perinatal, la del lactante, la del preescolar, la del escolar y la del adolescente. El estado inmunológico del paciente también tiene mucho que ver, si está inmunocomprometido o no lo está.
y el sitio de adquisición, si es comunitaria o intrahospitalaria, tras haber estado 72 horas en el hospital. El cuadro clínico varía. Si es neumonía típica, comúnmente conocida como neumonía bacteriana, el principal agente es el neumococo. El paciente va a desarrollar fiebre alta, de inicio súbito, tos, expectoración purulenta, afectación del estado general, dolor torácico de tipo pleurítico y en pacientes más pequeños dolor abdominal. La neumonía típica, la evolución es lenta, los síntomas son catarrales, febrícula, hay tos seca y en ocasiones dificultad respiratoria. Los principales agentes causales de la neumonía típica pueden ser virus y bacterias y en el último caso el micoplasma es el más común. El tratamiento prehospitalario va a enfocarse en asegurar la permeabilidad de la vía aérea, mejorar la ventilación y la respiración y en determinado momento, mediante oximetría, si está afectado la saturación de oxígeno, se le coloca oxígeno suplementario al paciente. Es importante tomar en cuenta criterios de gravedad, como si el paciente es menor a 1 año, tiene antecedentes de enfermedad importantes, tiene trabajo inspiratorio importante y también si tiene alteración del nivel de conciencia. La principal complicación de la neumonía es el derrame pleural. Ahora vamos a hablar de las enfermedades metabólicas y endocrinas. La diabetes mellitus es una enfermedad endocrino-metabólica en la que el páncreas presenta una reducción relativa o absoluta en la secreción de insulina, ocasionando hiperglicemia. La clasificación es de 2 tipos, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 va a constituir el 90% de la diabetes en la infancia y la tipo 2 menos del 10%. La etiología: en la tipo 1 va a haber una destrucción progresiva en las células pancreáticas. Las células beta van a contribuir factores como la predisposición genética y factores dietéticos. En la de tipo 2, la etiología es una deficiencia en la secreción de insulina, la resistencia de la acción de la insulina en los tejidos periféricos. El cuadro clínico es similar, aunque en la tipo 1 van a predominar los síntomas cardinales como la poliuria, la polidipsia y la polifagia, va a haber también pérdida de peso. En la de tipo 2, estos síntomas cardinales también van a estar presentes, pero no va a haber pérdida de peso, es decir, el paciente va a estar obeso. Va a haber además también cuadro clínico como la acantosis nigricans en la exploración física. El tratamiento en la tipo 1 va a ser la insulina. Es importante tomar en cuenta que la dosis correcta va a ser aquella que va a permitir conseguir el control de la glucosa sin ocasionar hipoglucemia, ni grave ni recurrente, y además va a permitir un adecuado crecimiento y desarrollo del paciente. El tipo 2, sin embargo, va a parte del tratamiento hipoglucemiante, que de primera instancia es la metformina. Va a haber una terapia nutricional y un cambio en el estilo de vida. En el caso también de la tipo 1 es importante una terapia nutricional. Hay una diabetes que se conoce como diabetes del recién nacido, que es rara, pero se puede establecer y es de manera transitoria dentro de las primeras 6 semanas de vida, y en caso de que siga va a ser solamente dentro de unas semanas o meses posteriores al nacimiento del recién nacido. Una de las complicaciones de la diabetes es la cetoacidosis diabética. Es una complicación potencialmente fatal en la diabetes y se establece debido a la carencia en la insulina y al aumento de las hormonas contrarreguladoras como el glucagón, la adrenalina, el cortisol, la hormona del crecimiento. Es importante determinar que se presenta la diabetes tipo 1 con mayor frecuencia, pero también puede presentarse la diabetes tipo 2. El cuadro clínico típico es poliuria, polidipsia, astenia, anorexia y pérdida de peso. Conforme va progresando puede haber vómitos y náuseas. Datos de deshidratación como aumento en la turgencia de la piel, sequedad de mucosas de piel, taquicardia. El riesgo es el desarrollo de choque hipovolémico de tipo no hemorrágico. Un signo clínico es la respiración de Kussmaul, respiraciones rápidas y profundas. Esto es importante porque va a distinguir la cetosis diabética de la cetosis simple. La respiración de Kussmaul es resultado de la acidosis metabólica. El tratamiento es de soporte. Es importante evitar que el paciente caiga en choque hipovolémico, por lo que se tiene que accesar por medio periférico una vena y administrar soluciones de preferencia cristaloides como la Harman o la fisiológica al 0.9%. La dosis inicial va de 10 a 20 ml por kilogramo de peso y se tiene que estar evaluando al paciente conforme vaya presentando el cuadro para determinar si se agrega más. La insulina es importante, sin embargo hay que tomarse en cuenta que la dosis debe ser manejada para evitar cuadros de hipoglucemia.
Entonces, la glicemia del paciente con cetoacidosis debe de mantenerse en un rango promedio de 150 a 180 miligramos por decilitro. Otra de las complicaciones de la diabetes es el estado hiperosmolar, que no es típico en la edad pediátrica y es una elevación extrema del nivel de glucosa en sangre por arriba de los 600 miligramos por decilitro y una hiperosmolaridad sérica arriba de 320 milimoles por litro. La presentación va a ser de manera lenta. Dentro de los signos clínicos, el paciente va a presentar deshidratación, disminución de la turgencia de la piel, sequedad de mucosas, alteraciones hemodinámicas, hipotensión, taquicardia y además alteraciones neurológicas. Se puede clasificar en cetósico y no cetósico. El tratamiento va enfocado en corregir la deshidratación y prevenir la hipovolemia. Se debe de administrar solución fisiológica del 0.9% a dosis de bolo, 20 ml por kilogramo, y estar evaluando al paciente. Finalmente, las alteraciones electrolíticas se deben de corregirse, pero requieren estudios de laboratorio y se realizarán en el hospital. Asimismo, el tratamiento de insulina tiene que ser bajo cierta dosis y va a depender también de las indicaciones de la dirección médica. Otra de las emergencias endocrinas es la tormenta tiroidea o crisis tirotóxica. Es un estado grave de hipertiroidismo asociado a un riesgo vital que ocurre en el transcurso de un hipertiroidismo no controlado. Es infrecuente en la infancia y se asocia al diagnóstico de hipertiroidismo y a sus complicaciones. Es potencialmente letal. Dentro de los signos va a haber alteración del comportamiento, disminución en la atención, dificultad para concentrarse, hiperactividad, problemas del sueño, taquicardia, temblor, apetito disminuido y a pesar de ello pérdida de peso. Fiebre, diaforesis, náuseas, vómito y dolor abdominal. Los síntomas se desarrollan de forma gradual, pero casi todos van a mostrar bocio y un leve exoftálamo. Dentro del tratamiento va enfocado en disminuir las hormonas tiroideas. Esto va a ser a nivel hospitalario. A nivel prehospitalario nos vamos a enfocar en mantener la permeabilidad de la vía aérea, monitoreo y vigilancia de los signos vitales y el traslado. Dentro de las emergencias neurológicas tenemos la epilepsia, que es un trastorno cerebral que se caracteriza por una predisposición duradera para generar crisis epilépticas. De acuerdo a su etiología, se pueden dividir en idiopáticas y en orgánicas. Las idiopáticas, generalmente de origen genético, en su mayoría el agente causal son alteraciones en los canales iónicos. Y en el caso de la orgánica, también denominada secundaria, es la más frecuente. En el caso, por ejemplo, de las epilepsias sintomáticas que tienen una etiología definida, las causas más comunes son traumatismos, parásitos, malformaciones, infecciones. El cuadro clínico de signos y síntomas va a depender del tipo de crisis. De manera general se dividen en parciales y crisis generalizadas. Las parciales a su vez se dividen en simples, complejas y con evolución a generalizadas, y las generalizadas se dividen en convulsivas y no convulsivas. Las no convulsivas generalmente son las crisis de ausencia, ya sean típicas o atípicas, y las convulsivas se dividen en tónico-clónicas, mioclónicas, clónicas, tónicas y atónicas. Entonces la presentación generalmente va a variar dependiendo si es crisis parcial o crisis generalizada y según la clasificación que vimos. Pero es importante determinar que el paciente va a presentar 3 etapas, que es el aura, antes de que venga la crisis propiamente, el periodo de crisis o periodo ictal y posterior a la crisis o periodo postictal. Aquí es importante determinar que un paciente pediátrico tiene que ser trasladado debido al riesgo que conlleva una crisis. Si el paciente llega a tener alteraciones en la función respiratoria o ventilatoria y en la permeabilidad de la vía aérea, por ende el tratamiento prehospitalario se va a basar en eso. Si el paciente respira y tiene pulso, nos vamos a enfocar en tratar aquellas lesiones que pudieron generarse por la crisis y además el monitoreo de los signos vitales. Otra de las emergencias neurológicas es el estatus epiléptico, que se define como aquellas crisis que no muestran síntomas clínicos de detención después de su duración mayor a lo que la gran mayoría de las crisis duran, que es recurrente y no hay recuperación ni de la función neurológica ni de la conciencia entre cada crisis, que puede durar mayor a 30 minutos. La clasificación es convulsiva, que va a presentar actividad motora, y no convulsiva, que va a presentar alteración del estado de conciencia. Es importante determinar que etiologías como la epilepsia van a desarrollar este estado, pero hay otras causas como la actividad febril o una encefalopatía, entre otras. Los signos clínicos varían en base a las etapas. En el caso del estatus epiléptico va a presentar etapas epilépticas precoces establecidas,
refractarias y suprarrefractarias. Aquí el tratamiento va a ir enfocado en estabilizar dentro de lo más posible las funciones vitales del paciente. Se pueden utilizar en primera instancia las benzodiazepinas, en primer lugar el midazolam a dosis de 0.3 miligramos por kilogramo por dosis bucal, y también se puede utilizar el fenobarbital o la fenitoína a dosis de 20 miligramos por kilogramo, ambas intravenosas. Por último, se debe tener en consideración las causas de paro cardíaco en el paciente pediátrico. Las causas de la gran mayoría de los paros en estos pacientes son alteraciones circulatorias como el estado de shock o de problemas respiratorios como la insuficiencia respiratoria progresiva. La mayoría de los pacientes presentan estas alteraciones. Es común que los pacientes no presenten la forma súbita de pérdida de conciencia como en el paciente adulto o alteraciones como fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Hay algo muy importante: todas las emergencias que hemos revisado en el transcurso de la plática debemos de identificar sus signos clínicos y establecer un manejo oportuno con la finalidad de elevar la supervivencia de los pacientes pediátricos. Muchas gracias.